79 años. 79 años de la lectura de ese laudo expropiatorio del 18 de marzo de 1938 por el entonces presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río. Un momento que culminó una lucha bastante larga, una lucha que inició, digamos, en tiempos del magonismo y del maderismo, cuando apenas iniciaba la Revolución Mexicana, en donde se identificó que el petróleo era un recurso estratégico para el país, un recurso que estaba en manos de extranjeros y que tenía que servir a los intereses nacionales y del pueblo. Fue hasta que Venustiano Carranza mandó a hacer el primer estudio sobre el recurso, las enormes ganancias de las empresas, los pocos dividendos que esto resultaba para el país, cuando se estableció que debía existir un proceso político, legal, en donde el recurso energético, en donde las empresas, en donde el sector petrolero tenía que ser de la nación. Eso que inició Venustiano Carranza, que después queda plasmado en una intención en el artículo 27 de la Constitución de 1917, se cumple en 1938. A partir de ahí, el recurso petrolero fue parte del patrimonio nacional. Y con ese recurso se sostuvo buena parte de la economía. Obviamente a partir de los descubrimientos de Cantarell y de que el petróleo se convirtió en un gran producto que sostenía a buena parte de la economía mexicana, a partir de los años 70 para acá, el petróleo resultó mucho más estratégico para el país. Hasta antes de la reforma energética, el 40% del presupuesto federal provenía del petróleo. Pero vino la reforma energética de Peña Nieto y el Pacto por México. Vino la reforma que nos dijo que sí, el recurso petrolero era de la nación, hasta en tanto alguien lo extrajera del subsuelo. Y una vez extrayéndolo, era de quien lo extrajera. Fuera el Estado, vía Pemex, o fuera una empresa privada. Y hoy, gracias a esta reforma energética, regresan las empresas que fueron expropiadas en los años 30. Regresan las empresas, prácticamente las mismas empresas que no pagaban salarios importantes o siquiera significativos a sus trabajadores, que no daban descansos dominicales, ni reconocían uno solo de los derechos laborales de esos trabajadores petroleros. Regresaron esas empresas que no querían pagarle un solo centavo de impuesto al Estado mexicano, que se lo dejaron muy en claro a Madero, a Carranza, a Obregón, a Calles. Esas mismas empresas que violentaron el marco legal del Estado mexicano para no obedecer el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, que les obligaba a pagar salarios, a pagar prestaciones a los trabajadores petroleros. Esas mismas empresas que se rebelaron ante el Estado y que incluso cuestionaron la autoridad del presidente Lázaro Cárdenas para poder resolver el problema del sector en su momento. Esas mismas empresas hoy regresan y nos son presentadas como las salvadoras del sector energético, como las que van a traer inversión, tecnología, experiencia y quién sabe cuántas cosas más. El caso es que nos van a vender un recurso que ahora les pertenece, pero que hasta hace muy poco era de la nación. ¿Qué se podía construir? ¿Qué se podía hacer con ese 40% del presupuesto federal proveniente del petróleo? Escuelas, hospitales, promoción de la cultura, rescates boscosos, protección del desarrollo o impulso al desarrollo social en el campo y en la ciudad, etc. Múltiples y numerosos programas de impulso a la productividad y al desarrollo social en este país que ya no se van a poder echar a andar, simple y llanamente porque ese recurso ya no va a existir, o por lo menos se va a compartir en lo que toca a las utilidades con esas empresas. Ya vivimos muy recientemente un impacto de esta reforma energética, el encarecimiento de las gasolinas, producto de que las gasolinas son establecidas en el mercado internacional y ahora no depende del Estado el precio de las gasolinas, sino depende precisamente de eso, del libre mercado.
Pero el libre mercado no entiende las necesidades de las sociedades, no entiende de las necesidades estratégicas de un Estado nacional, solamente entiende de los dividendos y de las ganancias. A eso nos ha expuesto la reforma energética. ¿Que vamos a padecerla? Sin duda. Y ahora se nos presenta como una política muy vigente y muy necesaria lo que se realizó en 1938, que no fue una ocurrencia del general Cárdenas ni de los políticos del momento, fue una necesidad histórica del Estado Nacional Mexicano y del pueblo trabajador mexicano, que el recurso petrolero, los recursos energéticos, los recursos del subsuelo fueran de la nación para usufructo y beneficio de la nación. Ciertamente, en torno a esto, vía por el sindicato, vía por la burocracia, hubo y quizás puede haber corrupción en este tipo de casos. Pero la corrupción nunca puede ser el pretexto para echar abajo un principio constitucional. La corrupción se combate con legalidad, con medidas de Estado, con medidas administrativas, pero nunca echando para atrás un principio constitucional que hace eso, constituir en esencia al Estado Nacional, en este caso al Estado Nacional Mexicano. Habrá que ver cómo prosigue esto, pero la sociedad tiene que estar atenta. El pueblo trabajador mexicano debemos de estar atentos a lo que ocurre con el usufructo ahora privado del sector energético, del petróleo, porque ya no nos pertenece, y esa es la realidad. Y al no pertenecernos, el Estado Nacional Mexicano cambia en esencia, se convierte otra vez en objeto, en un instrumento de libre mercado y no en un Estado soberano, y eso en ningún sentido nos va a convenir.